Salí del templo igual que entré. Con 2 manos, 2 pies, y el mismo corazón que tenía antes. Eso es lo que todo el mundo creyó. Eso es lo que yo misma creí, durante un tiempo. Había una ley en el pueblo que nadie había escrito pero todos conocían: no te acerques al templo del promontorio. Los que lo intentan no regresan. Las paredes de adentro están llenas de mortales convertidos en piedra, capturados en el instante exacto antes de que su última acción se completara, congelados para siempre en el medio de lo que fuera que habían venido a hacer. Ella lleva siglos ahí. Inmortal. Intocable. La última vez que alguien logró acercarse lo suficiente, el mundo cambió de una manera que los propios dioses prefieren no mencionar. Y yo tenía 9 años, hambre, y absolutamente nadie me había explicado nada de eso. Entré porque la puerta estaba abierta y adentro se veía sombra y la sombra significaba fresco y el fresco significaba descanso para las piernas cansadas. Me senté junto a una columna. Comí el pan que llevaba en el bolsillo. Le pregunté si tenía algo más de comer. Y cuando me fui, en el umbral del patio interior, hice lo único que ningún mortal había hecho antes en todos los siglos que llevaba habitando ese templo: extendí la mano. Y la toqué. Ella no me convirtió en piedra. Pero lo que me hizo fue, de maneras que tardé 20 años en entender completamente, mucho más permanente que la piedra. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Había una ley en el pueblo que nadie había escrito pero todos conocían: no te acerques al templo del promontorio. No era una ley de reyes ni de soldados. Era peor que eso. Era el tipo de ley que vive en los huesos de las madres cuando abrazan a sus hijos por las noches y sienten, sin poder explicar exactamente qué sienten, que el mundo tiene bordes y que algunos bordes no se cruzan. Era el tipo de ley que hace que los pescadores desvíen sus barcas aunque eso les cueste 2 horas más de viaje, que lleguen a casa con el cuerpo más cansado y las redes igual de vacías, y que sin embargo no cambien la ruta porque algo en ellos sabe que el camino recto por debajo del promontorio no vale lo que costaría tomarlo. Era el tipo de ley que existe porque algo muy antiguo la puso ahí, y nadie que intentó desafiarla regresó para explicar por qué era necesario obedecerla, y esa ausencia de explicación era, por supuesto, la explicación más completa posible. Yo tenía 9 años. Y no sabía nada de esa ley. No porque fuera valiente. No porque fuera especial. No porque los dioses me hubieran elegido para algo ni porque mi destino estuviera escrito en ninguna parte que yo pudiera leer. Sino porque nadie me la había enseñado. Y las leyes que nadie enseña no existen para quien no las aprendió, igual que no existe el frío para quien nació en el frío y nunca conoció otra temperatura. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años. Era sacerdotisa del templo, aunque yo no recuerdo nada de eso con claridad, solo fragmentos que no sé si son recuerdos reales o cosas que inventé para llenar el espacio donde debería haber memoria. El olor de algo que se quemaba en las noches y que no era madera ni incienso sino algo diferente, más denso, con un trasfondo que años después aprendí a reconocer como resina de cedro mezclada con sal marina. Una voz que cantaba en un idioma que no era el nuestro, de noche, cuando ella creía que yo dormía, pero yo no dormía. Yo escuchaba con los ojos cerrados ese idioma incomprensible que sin embargo me producía una calma específica, la calma de las cosas que no entiendes pero sientes que son verdaderas. Las manos de mi madre tenían una textura distinta a las manos de las otras madres del pueblo, no más suaves ni más ásperas, sino diferente de una manera que no supe articular hasta mucho después. Eran manos que habían tocado cosas que las otras manos del pueblo nunca tocarían. Eso se queda. Eso no se va aunque quien lo tenía se vaya. Mi padre después de eso dejó de hablar de cosas importantes. Hablaba del clima, del precio del pescado, de si iba a llover antes de que terminara la semana. Cosas concretas, medibles, cosas que no duelen cuando las dices porque no contienen nada que pueda herirte. Pero nunca me habló del templo. Nunca me habló de mi madre y el templo juntos en la misma oración. Nunca me habló de la ley no escrita, ni de lo que vivía ahí arriba, en el promontorio que podíamos ver desde nuestra ventana cada mañana, gris y quieto contra el cielo, como una cicatriz que el paisaje hubiera aprendido a ignorar. Así que cuando me perdí aquel día de otoño,
cuando el sol ya bajaba hacia el horizonte y el viento del mar traía ese frío específico de las tardes de octubre que te cala diferente que el frío de invierno, cuando seguí un gato blanco con una mancha negra sobre el ojo izquierdo que desapareció entre las piedras del camino alto y de repente no reconocí nada a mi alrededor, y cuando empecé a subir porque arriba siempre se ve mejor donde estás, nadie me había dicho que había un lugar al que no debía llegar. Nadie me había dicho que el promontorio tenía nombre. Nadie me había dicho que su nombre era suficiente para vaciar la sangre de la cara de cualquier adulto del pueblo que lo escuchara. El templo no parecía peligroso desde afuera. Parecía viejo. Parecía cansado de una manera que solo pueden estar cansadas las cosas que llevan mucho tiempo siendo lo que son sin cambiar. Las columnas tenían musgo verde oscuro en la base, y algunas piedras del piso estaban sueltas y se movían levemente cuando las pisabas, con ese ruido sordo de piedra sobre piedra. Había palomas anidando en los capiteles, palomas grises y ordinarias que no habían recibido ningún aviso de que ese no era un lugar para anidar. El piso frente a la entrada estaba limpio de hojas aunque los árboles cercanos eran muchos, lo cual significaba que alguien lo barría, o que incluso las hojas habían aprendido la ley. Había algo que olía a mar y a piedra mojada y a algo más, el olor específico del tiempo cuando se acumula en un lugar sin moverse. No el olor de la vejez, que es polvo y descomposición. El olor de la permanencia, que es más mineral, más quieto, el olor de algo que simplemente ha continuado existiendo mientras todo a su alrededor cambiaba y se transformaba y moría y volvía a nacer. Entré porque tenía hambre y estaba cansada y la puerta estaba abierta. No entornada, no entreabierta, completamente abierta, con los dos paneles de madera oscura y pesada girados hacia adentro como una invitación que no requería palabras porque llevaba tanto tiempo ahí que se había vuelto parte de la arquitectura. El interior del templo era más grande de lo que parecía desde afuera. Eso me sorprendió primero. El techo era alto, muy alto, y en los puntos donde la piedra estaba agrietada entraban rayos delgados de luz de tarde, luz naranja y oblicua que cruzaba el interior y terminaba en el suelo formando rectángulos brillantes que se movían muy despacio a medida que el sol seguía bajando afuera. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones. No en algunos lugares, en todas partes. Columnas enteras de caracteres grabados en la piedra desde el suelo hasta donde la vista podía llegar, algunos tan profundos que podías meter el dedo hasta la segunda falange y sentir el fondo frío y liso, otros tan desgastados que eran más sugerencia que presencia. El alfabeto no era el nuestro. Era diferente de una manera que iba más allá de la forma de las letras, como si no solo los símbolos fueran distintos sino la lógica que los organizaba, la dirección en que fluían, la relación entre ellos. Yo no sabía leerlo. Pero había algo en esos símbolos que hacía que tu mirada se deslizara sobre ellos sin poder aferrarse a nada concreto, sin poder entender pero tampoco poder apartar los ojos completamente, como cuando escuchas música en un idioma que no conoces y de todas formas algo en ti responde a ella. Me senté en el suelo junto a una de las columnas, en uno de los rectángulos de luz naranja donde el piso estaba más cálido. Saqué el trozo de pan que llevaba en el bolsillo desde el desayuno, pan de ayer, un poco duro, con el sabor plano del pan que ha perdido su primera frescura pero que todavía alimenta. Lo comí despacio, mirando las inscripciones en la pared de enfrente, preguntándome sin urgencia qué decían. El sonido llegó cuando me quedaba la última mitad del pan. No era un paso. Era más suave que un paso, y más deliberado. Era el sonido de algo que se mueve con la certeza absoluta de que ese espacio le pertenece, no de manera posesiva, sino con la naturalidad de quien existe en un lugar desde hace tanto tiempo que ya no hay distinción entre ellos y el lugar. Era el sonido de quien no necesita anunciarse porque nunca ha tenido que hacerlo. Me quedé quieta. No por miedo. Mi cuerpo tomó la decisión antes que mi cabeza, que es lo que hace el cuerpo cuando escucha algo que no sabe cómo procesar todavía, se detiene, espera, recoge información. Ella apareció desde el fondo del templo, desde una penumbra que parecía más densa que el resto de la sombra. Caminaba despacio, no con la lentitud de quien tiene dificultad para moverse, sino con la lentitud de quien nunca ha necesitado ir rápido a ningún lado porque ningún lugar al que va a desaparecer antes de que llegue. Y lo primero que pensé, lo primero genuinamente, antes de procesar ninguna otra cosa, fue una observación muy simple: ¿qué pelo tan raro tiene?
porque su cabello se movía. No como se mueve el cabello con el viento. El aire interior del templo estaba completamente quieto. Se movía solo, con voluntad propia, cada mechón siguiendo su propio ritmo completamente independiente de los demás. Y después, cuando mis ojos terminaron de ajustarse a la poca luz y la figura se acercó lo suficiente, entendí que no era cabello. Eran serpientes. Serpientes delgadas y oscuras, del color verde tan profundo que en la penumbra parecía negro, con escamas tan finas y tan perfectamente ordenadas que brillaban como tela mojada cuando la luz oblicua las tocaba. Pequeñas, ninguna más larga que mi antebrazo, decenas de ellas, enroscadas y desenroscadas en un ritmo constante, las lenguas bífidas saliendo y entrando con la velocidad silenciosa de algo que prueba el aire continuamente, que lee en el aire cosas que yo no podía leer. Debería haber gritado. Cualquier niña debería haber gritado y corrido hacia la puerta abierta. Yo la miré. Y lo único que sentí fue una curiosidad tan intensa que era casi hambre. La necesidad de ver mejor. De acercarme. De entender qué era exactamente lo que estaba viendo. Ella se detuvo cuando me vio. Se detuvo de una manera que me pareció extraña incluso entonces, como si mi presencia fuera lo último que esperaba encontrar. No lo último peligroso. Lo último posible. Como si en todo el tiempo que llevaba habitando ese templo, ningún niño hubiera aparecido jamás sentado junto a su columna, con los pies cruzados, comiendo pan del día anterior. Sus ojos eran verdes. Verde oscuro, casi negro hacia los bordes del iris, pero en el centro había algo que pulsaba con una luz muy tenue. Me miró. Yo la miré. Y ninguna de las dos dijo nada durante lo que me pareció un tiempo muy largo. Entonces yo pregunté, porque era lo más lógico que se me ocurrió, ¿tienes algo más de comer? Las serpientes de su cabeza se detuvieron todas al mismo tiempo. No una por una. Todas. En el mismo instante exacto, como si hubieran recibido una señal que yo no había escuchado. El efecto fue completo y extraño. Un momento antes su cabeza era movimiento constante, y un momento después era quietud absoluta, cada serpiente congelada exactamente donde estaba, la lengua bífida de alguna de ellas todavía medio extendida, sin terminar el gesto. Eso fue lo primero. Esa fue la primera vez que algo que yo hice cambió algo en ella. No lo supe en ese momento. Lo guardé, de la manera en que los cuerpos guardan las cosas antes de que la mente sepa que importan. Lo que estaba escrito en las paredes, los símbolos que yo recorrí con los ojos sin poder leerlos aquella tarde, lo descifré años después, letra por letra, con un libro viejo que encontré en el mercado de una ciudad lejana. Decían, repetido en columnas interminables, siempre exactamente la misma frase, sin variación, sin puntuación, sin pausa: quien la toca, se convierte en lo que ella es. No decía que era ella. No explicaba si convertirse en lo que ella era castigo o regalo o simplemente consecuencia. Solo repetía la condición, fría y exacta y perfectamente neutral, como las leyes que no necesitan justificarse porque existen desde antes de que hubiera alguien para cuestionarlas. Pero yo no lo sabía esa tarde. Yo solo veía a una mujer con el pelo vivo y ojos que pulsaban en la oscuridad, y tenía hambre, y estaba cansada, y todavía no había aprendido que el mundo castiga a los que no saben las reglas aunque nadie se las haya enseñado. Ella no respondió a mi pregunta sobre la comida. Solo me observó durante otro momento largo, con una expresión que no supe leer entonces y que ahora reconozco con precisión, el principio de algo que ella no quería sentir, algo que había aprendido a considerar muerto dentro de ella hace tanto tiempo que ni siquiera recordaba haberlo enterrado. Después se dio la vuelta y caminó hacia el fondo del templo. Y yo, porque era quien era, porque nadie me había enseñado todavía que hay cosas que no se siguen, guardé el último trozo de pan en el bolsillo y me puse de pie y la seguí. El fondo del templo era un patio abierto al cielo. No lo había visto desde afuera porque los muros eran altos y las columnas lo ocultaban, pero ahí estaba, un rectángulo de cielo otoñal encima de nosotras, naranja oscuro en los bordes donde el sol terminaba de bajar y azul profundo en el centro donde la noche ya empezaba a reclamar su parte, con una higuera que crecía en medio de las piedras sin que nadie la hubiera plantado, sus raíces abriéndose paso entre las juntas del piso con la paciencia específica de los árboles que han decidido que un
lugar es suyo. Había un estanque pequeño, cuadrado, con agua tan quieta que reflejaba el cielo exacto con la fidelidad de un espejo, y la imagen del cielo en el agua era de alguna manera más real que el cielo mismo, más concentrada, más densa. Al lado del estanque había lo que solo podía describirse como los restos de una vida cotidiana, un cuenco de piedra oscura con una cuchara de madera que alguien había usado y lavado muchas veces hasta que la madera había absorbido el color de lo que contenía, una manta doblada con precisión sobre un bloque rectangular de piedra que servía de asiento, una vasija de barro con aceitunas negras que brillaban con el aceite de su propio curado. Ella vivía ahí. No habitaba el templo como un espíritu habita un lugar, flotando en los bordes de las cosas, sin peso ni temperatura ni necesidades concretas. Vivía ahí. Con cuencos y mantas y aceitunas, con la cotidianidad silenciosa y completamente ordinaria de quien lleva tanto tiempo en un sitio que ha dejado de intentar hacer que el sitio parezca otra cosa. Ha dejado de decorar. Ha dejado de justificar. Existe ahí y las cosas que necesita para existir están ahí y eso es lo que hay. Se sentó en el bloque de piedra. No me invitó a sentarme. Pero tampoco me dijo que me fuera. Y yo me senté en el borde del estanque porque el borde del estanque estaba ahí y era del tamaño correcto para sentarse, y mis pies quedaron colgando unos centímetros sobre el agua quieta, y el agua estaba fría cuando mis dedos la tocaron y eso se sintió bien después de haber caminado tanto. Las serpientes de su cabeza seguían moviéndose. De cerca, podía verlas con un detalle que desde la distancia del templo interior no había tenido. Eran pequeñas, cada una de ellas, pero el conjunto que formaban en su cabeza era denso, muchas más de las que había calculado inicialmente, y se movían con una coordinación que no era del todo independiente como había parecido desde lejos. Había ritmos compartidos entre algunas, como conversaciones privadas entre criaturas vecinas, y luego ruptura de esos ritmos, y nuevas alianzas temporales entre otras. Una de ellas me miraba directamente, con los ojos pequeños y brillantes y completamente quietos en contraste con el movimiento del resto de su cuerpo. Era raro ser mirada por algo que formaba parte del pelo de alguien. Era raro y no era desagradable, que también era raro. Ella tomó la vasija de aceitunas y la puso en el suelo entre las dos, sin decir nada, sin hacer ningún gesto que sugiriera que era un regalo o una concesión. La puso ahí de la misma manera en que se pone una cosa en un lugar donde tiene sentido que esté. Comí. Porque tenía hambre. Porque las aceitunas estaban ahí y nadie me había dicho que no y mientras comía, mientras el silencio entre las dos se instalaba de una manera que no se sentía incómoda sino casi familiar, como el silencio entre personas que se conocen desde hace mucho y no necesitan llenarlo con sonido para demostrarse que siguen ahí, yo fui mirando las cosas a mi alrededor con esa atención total que tienen los niños cuando algo los fascina de verdad y saben que tienen tiempo y que nadie va a interrumpirlos. Vi las marcas en las columnas del patio, distintas a las inscripciones del interior, no eran caracteres sino formas, siluetas grabadas en la piedra a distintas alturas, algunas a nivel del suelo y otras tan altas que había que inclinar la cabeza hacia atrás para verlas. Al principio parecían decoración abstracta, formas que el tiempo y la intemperie habían desgastado hasta volverlas ambiguas. Pero cuando las miraste el tiempo suficiente, cuando dejaste que tus ojos se adaptaran a lo que estaban viendo en lugar de a lo que esperaban ver, empezabas a entender que eran figuras. Personas. Personas en distintas posiciones, algunos de pie con los brazos a los lados, algunos arrodillados, algunos con los brazos extendidos hacia adelante, algunos en posturas que sugerían movimiento interrumpido, un paso que no terminó, un giro que no completó su arco. Todos con algo en común que tardé en identificar y que cuando identifiqué me congeló el estómago. Ninguno tenía la cualidad del movimiento. No en el sentido de que fueran estatuas convencionales, figuras diseñadas para representar cuerpos en reposo. En el sentido de que sus posiciones tenían la calidad específica de algo que fue interrumpido. Detenido en el instante exacto antes de que una acción se completara. Capturado en el punto donde el tiempo dejó de funcionar para esa forma específica. Como si alguien los hubiera convertido en piedra. No lo dije en voz alta. Lo pensé muy despacio, con la cautela que los niños usan cuando procesan algo que intuyen que es importante y que no quieren perturbar con palabras antes de entenderlo del todo. Lo pensé y miré a ella y ella estaba mirando el estanque, no a mí,
con una expresión que no supe nombrar en ese momento pero que ahora sé llamar con exactitud: culpa. No la culpa aguda y reciente de quien acaba de hacer algo malo. La culpa antigua y sedimentada de quien hizo algo hace tanto tiempo que ya no puede recordar cómo era antes de haberlo hecho, y sin embargo no puede olvidarlo lo suficiente para que deje de pesar. Le pregunté, ¿esos de las paredes eran personas? Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era como yo esperaba que fuera, baja, directa, sin la inflexión suave que los adultos usan cuando le hablan a los niños para protegerlos de las cosas reales. La voz de alguien que hace mucho tiempo dejó de calcular qué decir y cómo decirlo y aprendió a decir simplemente lo que es. Dijo, algunos vinieron a matarme. Algunos vinieron a pedirme algo. Algunos solo llegaron sin saber por qué. Pregunté, ¿y los convertiste en piedra a todos? Dijo, sí. Pregunté, ¿por qué? Y ahí fue cuando algo cambió en su cara. No fue una expresión nueva que apareció. Fue la ausencia de algo que había estado, el vacío que queda cuando una respuesta existe pero no hay manera de decirla que no cueste más de lo que cuesta el silencio. Dijo, porque los que vinieron a matarme lo merecían. Y los que vinieron a pedirme algo también lo merecían cuando no les gustó la respuesta. Y los que llegaron sin saber por qué. Hizo una pausa. Una pausa tan larga que yo contuve la respiración sin darme cuenta, de la manera en que contienes la respiración cuando algo está a punto de ocurrir y no quieres que ningún movimiento tuyo cambie el rumbo de lo que viene. Los que llegaron sin saber por qué son los que cargo cada noche. Me quedé callada con eso. Lo guardé de la manera en que los niños guardan las cosas que aún no entienden, completamente, sin comprenderlas, para entenderlas después. La tarde había ido oscureciéndose mientras hablábamos. El rectángulo de cielo sobre nosotras había pasado de naranja a morado a un azul que ya era casi negro en los bordes, y las primeras estrellas habían empezado a aparecer, débiles todavía, como puntos de luz que dudan antes de decidir ser visibles. Le pregunté, ¿por qué no me convertiste a mí? Y esa fue la pregunta que hizo que las serpientes de su cabeza se agitaran todas al mismo tiempo, una ola que recorrió cada una de ellas de cola a cabeza, un movimiento colectivo y simultáneo que no habían hecho antes, y que hizo que ella me mirara de una manera diferente a como me había mirado hasta entonces. No como se mira a una niña. No como se mira a algo menor o a algo que necesita protección o a algo que no entiende. Como se mira a algo que te ha planteado una pregunta que nunca esperaste que nadie te planteara. Dijo, todavía no lo sé. Y eso, por supuesto, era la peor respuesta posible, aunque tardé un momento en entender por qué. Si ella no lo sabía, significaba que la razón podía cambiar. Que lo que me mantenía viva en ese patio no era una regla fija sino una duda abierta. Y las dudas se resuelven. Las dudas, tarde o temprano, encuentran su respuesta. Y las respuestas no siempre van en la dirección que uno esperaba. Pero yo tenía 9 años. Y todavía no entendía que las dudas pueden resolverse en la dirección equivocada. La tarde se terminó de convertir en noche mientras seguíamos ahí. El cielo sobre el patio se llenó de estrellas. Las figuras petrificadas en las paredes del patio tenían ahora sombras propias con la luz estelar, pequeñas y precisas, las sombras de cuerpos capturados en el instante de su última acción. Sombras de personas reales que habían venido hasta aquí con sus razones y planes, y que ahora eran relieve en una pared junto a la que la higuera seguía creciendo sin inmutarse. Le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Dijo, después de un silencio, más de lo que puedes calcular. Pregunté, ¿y no te vas? Dijo, ¿a dónde? Y esas dos palabras contenían algo que no supe nombrar esa noche pero que ahora reconozco, la versión más honesta del exilio. No el exilio de quien fue expulsado de algún lugar, sino el de quien lleva tanto tiempo fuera de todos los lugares que ya no tiene referencia de a dónde podría ir que fuera diferente de donde está. Me di la vuelta. Ella estaba donde la había dejado, de pie junto a la vasija de aceitunas, y las serpientes de su cabeza se movían con esa danza lenta y constante, y su expresión era la que había tenido toda la tarde, pesada, quieta, la expresión de alguien que ha aprendido a no esperar que las cosas sean diferentes de lo que son. Di 3 pasos hacia ella. Lentos. No porque tuviera miedo de acercarme.
Porque algo en mí sabía que había que hacerlo despacio, que la velocidad era el error que cometían los que llegaban aquí con intenciones, y yo no tenía ninguna intención, solo el impulso sin nombre de completar algo que sentía incompleto. Extendí la mano. Las serpientes se paralizaron todas de golpe. Ella también se paralizó. Y en ese silencio absoluto, en ese momento en que nada en el patio se movía excepto la llama pequeña de la lámpara que ella había encendido cuando oscureció, puse mi mano sobre su mano. La temperatura de su piel era exactamente igual a la mía. Eso fue lo que más me sorprendió. No las serpientes. No sus ojos. Que su temperatura fuera exactamente la misma. Que no fuera fría como la piedra de las paredes, ni fría como el agua del estanque, sino exactamente la misma temperatura que la mía, la temperatura específica de la piel de una persona cuando sus manos han estado quietas en el mismo lugar durante un rato. La temperatura más ordinaria del mundo. Ella no se movió. Yo tampoco. Y después escuché algo que no esperaba escuchar, un sonido muy bajo, que venía de ella, que tardé en identificar porque no lo había escuchado nunca así, tan contenido, tan pequeño, tan profundamente controlado, como si hubiera tenido que atravesar muchas capas de algo muy duro para salir al exterior. Era un sollozo. Solo uno. Solo ese. Y después el silencio recuperó el patio completamente como si el sonido nunca hubiera existido, como si él también hubiera aprendido la ley de este lugar. Retiré mi mano. La miré. Ella miraba el suelo. Me fui por el camino del norte que ella me había indicado con pocas palabras mientras encendía la lámpara, el camino que lleva al pueblo por el lado donde no te ve nadie y donde las piedras están más secas y el piso más firme bajo los pies. Y mientras caminaba en la oscuridad hacia las luces del pueblo, con el olor a mar y a piedra húmeda siguiéndome, con algo en mi pecho que no sabía nombrar todavía, me di cuenta de que no me había convertido en piedra. Mi cuerpo era el mismo que había entrado. Mis pies tocaban el suelo, mis manos podían sentir el frío del viento, mi boca todavía tenía el sabor de las aceitunas negras. Lo que no supe entonces, lo que no podía saber entonces, era que algo había empezado. Algo que no era piedra y no era veneno y no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera. Algo que había empezado en el momento exacto en que extendí la mano, y que no iba a detenerse solo porque yo hubiera bajado el promontorio y volviera a dormir en mi cama y mañana todo pareciera igual que antes. Las cosas que empiezan no piden permiso para continuar. Volví al día siguiente. No porque hubiera tomado la decisión de volver. No hubo un momento en que me senté y pensé, voy a volver al templo de la mujer con serpientes en lugar de cabello que convierte mortales en piedra. Simplemente mis pies encontraron el camino del norte en la mañana, cuando mi padre estaba en el mar y el pueblo estaba ocupado con sus propias cosas, los mercaderes abriendo sus puestos, las mujeres yendo a buscar agua, los pescadores remendando redes con el hilo encerado que huele a brea, y nadie me miraba lo suficiente para notar hacia dónde iba o para preguntarse si debían detenerme. El camino del norte era más largo que el directo por el promontorio pero más verde, pasaba entre olivos viejos cuyos troncos habían crecido en espiral a lo largo de décadas hasta adquirir la apariencia de algo retorcido por una fuerza invisible, y entre arbustos de romero tan altos que llegaban a la cintura de un adulto y que desprendían ese olor específico cuando los rozabas, un olor a tierra y a sol y algo ligeramente medicinal que se quedaba en la ropa. Por ese camino no te veían desde el pueblo. Por ese camino llegabas al templo por detrás, por donde los muros eran más bajos y una de las piedras de la base había cedido con el tiempo dejando un hueco por donde podías colarte si dabas un paso hacia arriba y doblabas los hombros. La tercera vez que fui, ella ya me esperaba. No afuera, no en la entrada, no de una manera que pudiera interpretarse como ansiedad o como esperanza. Simplemente cuando llegué al patio interior, la lámpara estaba encendida aunque era pleno día y todavía quedaba luz suficiente del cielo para no necesitarla, y las aceitunas estaban en la vasija en el mismo lugar de siempre, y el cuenco de piedra oscura tenía agua fresca que alguien había traído esa mañana del único manantial que había cerca del promontorio. Era la versión más pequeña posible de una bienvenida. Era suficiente. Era, de hecho, más de lo que yo había esperado, y lo guardé con la misma discreción con que guardaba todo lo que aprendía en ese patio, sin nombrarlo, sin hacer que el nombrarlo lo volviera frágil. Empezamos a hablar. Despacio al principio,
con los silencios largos que habían caracterizado la primera tarde, pero poco a poco los silencios fueron cambiando de naturaleza, que es diferente a que fueran disminuyendo. Seguían siendo silencios, pero ya no eran silencios de espera sino de procesamiento, silencios donde ambas estábamos pensando en lo que la otra había dicho, no buscando la salida del silencio sino habitándolo. Yo preguntaba cosas. Ella respondía, no siempre completo, no siempre en la dirección que yo había esperado, pero respondía. Y a veces era ella la que hablaba primero, lo cual tomé varios días en notar porque lo hacía de una manera tan natural que parecía que siempre había sido así. Me habló de los dioses como quien habla de vecinos difíciles, con la mezcla precisa de familiaridad y exasperación que produce la convivencia larga con algo que no puedes cambiar ni ignorar del todo. Me habló de batallas que en mi mundo eran solo historias contadas junto al fuego en invierno para que los niños se durmieran asustados, pero que en su voz eran cosas que había visto, que recordaba con la especificidad irritante de los recuerdos reales, el olor del humo en qué dirección iba según el viento, el color específico del cielo en ese momento, el sonido que hacían los cascos de los caballos en tierra seca comparado con tierra mojada. Me habló de mares que ya no existían y ciudades que se habían convertido en polvo tan completo que no quedaba piedra sobre piedra, y lenguas que no había nadie ya vivo para hablar, y esa no existencia de las cosas que ella recordaba con tanta precisión producía en mí una sensación extraña, como si su memoria fuera un archivo de mundos que el tiempo había borrado para todos excepto para ella. Nunca me habló de sí misma. No directamente. Pero yo era niña y los niños ven lo que los adultos ocultan precisamente porque los adultos olvidan que los niños miran. Olvidan que los niños no están pensando en lo que van a decir a continuación, que no están evaluando cómo quedar bien o cómo proteger su imagen, que están simplemente mirando lo que hay. Vi cómo se tensaba cuando yo me acercaba demasiado a las figuras en la pared del patio, los mortales petrificados. No era un movimiento grande, solo un cambio en la postura de los hombros, una ligera rigidez en el cuello, como cuando algo que está en el borde de tu campo visual te incomoda pero no quieres que se note que te incomoda. Vi cómo desviaba los ojos de ellos con la determinación metódica de alguien que ha practicado durante mucho tiempo no mirar algo, que ha convertido el no mirar en un hábito tan arraigado que ya casi no requiere esfuerzo consciente, solo la ejecución automática de un gesto aprendido. Vi que nunca tocaba las paredes del patio con las manos desnudas. Siempre usaba un trozo de tela para apoyarse, siempre interponía algo entre sus dedos y la piedra, con una consistencia que no parecía ritual sino precaución, la precaución específica de quien sabe exactamente que puede producir un contacto sin mediación. Un día le pregunté, ¿te duele mirarlos? Estábamos sentadas en nuestros lugares habituales, ella en el bloque de piedra y yo en el borde del estanque, y la higuera proyectaba sus sombras sobre el suelo entre nosotras en la dirección del sol de la tarde. No respondió de inmediato. Miró el agua del estanque, que era lo que hacía cuando necesitaba tiempo antes de hablar, como si el agua quieta fuera una superficie donde pensar. Dijo, me duele no poder deshacer lo que hice. Y me duele más no poder prometerte que no volvería a hacerlo, porque no puedo hacer esa promesa, porque no soy distinta de lo que era cuando lo hice. Lo que soy no ha cambiado. Solo han cambiado las circunstancias. Y las circunstancias pueden volver a ser lo que eran. Hubo una pausa. Después agregó, en voz más baja, mirando todavía el agua, la diferencia entre los que merecían lo que les ocurrió y los que no es una diferencia que solo importa antes. Después no cambia nada. Le pregunté, entonces ¿por qué no me has convertido a mí? Dijo, porque tú no viniste a quitarme nada. No viniste a pedirme nada. No viniste porque te enviaron ni porque querías algo de mí. No trajiste nada contigo excepto hambre y curiosidad. Y el hambre y la curiosidad son las únicas cosas que no producen el efecto. Le pregunté, ¿cuál efecto? Miró sus propias manos. No las serpientes, las manos. Las abrió levemente, con las palmas hacia arriba, y las miró como se mira algo que te pertenece pero que no elegiste. Dijo, el que convierte las personas en lo que ya eran por dentro. Tardé un momento en entender eso. Después pregunté, ¿entonces no los convertiste en piedra? Ya eran piedra. Y esa fue la segunda vez que algo parecido a una sonrisa cruzó su cara, pequeño, más en los ojos que en la boca,
fugaz como esas nubes delgadas que cruzan el sol y producen una sombra de 3 segundos. Dijo, eres la primera persona que entiende eso sin que yo lo explique completamente. Habían pasado 3 semanas de visitas diarias cuando mi padre me siguió. No lo supe hasta después. Retrospectivamente, había señales que en ese momento no supe leer, que tardaba más en volver cuando llegaba a casa por las tardes, que sus ojos cuando me miraban en la cena tenían algo diferente, no enojo, no preocupación de padre que ha visto a su hijo en un lugar peligroso. Algo más complicado. Como el reconocimiento de algo que no quiere ser reconocido porque reconocerlo requeriría tomar una decisión sobre qué hacer con ello. El día que me siguió, yo estaba en el patio enseñándole un nudo. Un nudo marinero que había aprendido observando a los pescadores del puerto, un nudo doble que sirve para asegurar redes cuando el mar está picado y la tensión en los cabos es irregular. Tenía un trozo de cuerda que había traído del pueblo y se lo estaba mostrando, las manos en movimiento, la cuerda pasando entre los dedos con la memoria muscular de algo que había practicado mucho. Ella miraba el nudo con esa atención total que daba a las cosas pequeñas, con la misma concentración que ponía en las cosas grandes, sin jerarquía aparente entre lo que merecía atención y lo que no. Escuché los pasos antes de que llegara. Pasos en el camino de atrás, el camino del norte, el mío. Ella también los escuchó, lo supe porque las serpientes de su cabeza se orientaron todas hacia la entrada al patio al mismo tiempo, como una brújula compuesta de docenas de cabezas pequeñas que apuntaban en la misma dirección. Mi padre llegó al umbral del patio y se detuvo. Era un hombre grande, acostumbrado al mar y al peso físico de las redes y las barcas, con manos que sabían hacer cosas difíciles y un cuerpo que había aprendido a moverse en el espacio estrecho de una embarcación sin golpearse. Pero en ese momento, de pie en el umbral del patio con la luz de la tarde cayendo sobre sus hombros desde atrás, mirando a Medusa desde esa distancia de 6 o 7 metros, no era nada de eso. Era solo un hombre que había encontrado algo que lo aterraba y que de todas formas no se movía, no hacia atrás y no hacia adelante, porque la alternativa era dejar a su hija en ese lugar sola. Medusa lo miró. Y yo vi algo que nunca le había visto en todas esas tardes, esfuerzo. El esfuerzo visible, físico, de no hacer algo. De contenerse. De elegir, segundo a segundo, de manera activa y deliberada, no convertir en piedra al ser que acababa de entrar a su espacio sin permiso y que estaba de pie en su umbral mirándola directamente. Las serpientes se agitaron, breve, y después se aquietaron. Sus manos, que yo veía desde mi lugar en el estanque, se cerraron levemente y después se abrieron. Ese proceso de cerrar y abrir, una sola vez, fue lo más cercano que yo había visto en ella a algo que pudiera llamarse lucha. Mi padre dijo mi nombre. Solo eso. Mi nombre como pregunta y como instrucción al mismo tiempo. Me levanté. Miré a Medusa. Ella me miraba con aquella expresión que yo había aprendido a leer en semanas de tardes en ese patio, la expresión de algo pesado y quieto y antiguo, pero ahora había algo diferente en ella, una capa nueva sobre las otras, urgencia. Pequeña, completamente controlada, casi invisible si no hubieras pasado suficiente tiempo mirando su cara. Pero urgencia. Dijo, a mí pero en voz suficientemente alta para que mi padre pudiera escucharla, no vuelvas. No lo dijo con crueldad. No lo dijo como advertencia ni como amenaza. Lo dijo con la inflexión específica de algo que duele decir pero que es necesario, la inflexión de quien cierra una puerta sabiendo que tiene que cerrarla aunque lo que está del otro lado de la puerta sea lo único que ha estado del lado correcto en mucho tiempo. Y yo, porque llevaba 3 semanas aprendiendo a leer lo que ella no decía directamente, entendí de inmediato que no me lo estaba diciendo a mí. Me lo estaba diciendo a ella misma. Mi padre me tomó del brazo con suavidad y me llevó hacia la salida. Caminé con él por el patio y por el corredor interior y por la entrada del templo y afuera donde el aire era diferente, más húmedo y más vivo y olía a mar y a romero del camino. Pero en la entrada, antes de que el templo desapareciera detrás de la curva del promontorio, me detuve un momento, sin planear, solo porque mi cuerpo lo hizo antes que mi cabeza, y me volví. Ella seguía en el umbral del patio, visible desde donde yo estaba. No se había movido. Las serpientes de su cabeza estaban quietas, todas orientadas en la misma dirección, hacia nosotros.
Y su mano, la misma mano que yo había tocado esa primera noche, estaba abierta a su lado, con la palma hacia arriba, en el gesto exacto de alguien que acaba de soltar algo que estaba sosteniendo y todavía no ha cerrado la mano sobre el vacío. No dije nada. Ella no dijo nada. Me fui con mi padre. En el camino de regreso, él no habló. Caminó a mi lado con sus manos grandes quietas y sus ojos mirando hacia adelante, y yo caminé también en silencio porque había aprendido, en ese patio, que el silencio no siempre necesita llenarse, que hay cosas que son más ciertas en silencio que dichas en voz alta. Cuando llegamos al pueblo, cuando ya estábamos en la calle principal con las casas blancas a los lados y el olor familiar a pescado y a pan y a todo lo que era ordinario y conocido y completamente ajeno a todo lo que acababa de ocurrir, mi padre se detuvo. Se arrodilló a mi nivel. Me miró de una manera que no me había mirado antes, directamente, sin desviar los ojos hacia el suelo o hacia el lado, sin la evasión que había aprendido a reconocer como su manera de hablar de cosas que le costaban. Dijo, tu madre la conocía. Y eso fue todo. Se levantó y siguió caminando hacia nuestra casa y yo me quedé un segundo quieta en la calle, procesando esas 4 palabras que de repente reorganizaban todo lo que pensaba que sabía sobre los últimos 9 años de mi vida, sobre mi madre, sobre mi padre, sobre el promontorio que podíamos ver desde nuestra ventana cada mañana y del que nadie hablaba. Esa noche no dormí. Estuve mirando el techo de madera de mi cuarto, las vigas oscuras por el humo de años de cocina, mientras mi mente daba vueltas alrededor de esas 4 palabras con la terquedad específica de un pensamiento que sabe que es importante y que no te dejará dormir hasta que lo hayas procesado por completo. Tu madre la conocía. Pensé en mi madre. En el olor de algo que se quemaba en las noches. En la voz que cantaba en un idioma que no era el nuestro. En las manos que habían tocado cosas que las otras manos del pueblo nunca tocarían. Pensé en el templo y en las inscripciones que no sabía leer. Pensé en la frase que alguien me traduciría años después, quien la toca, se convierte en lo que ella es. Me pregunté si mi madre la había tocado. Me pregunté qué se había convertido. Y me pregunté, con la certeza fría y específica de los pensamientos de las noches que son más honestos que los del día porque en el día tienes otras cosas en las que pensar, si yo ya había empezado a convertirme también. Porque había algo diferente en mí desde aquella primera tarde, algo que no podía ver en un espejo pero que podía sentir cuando cerraba los ojos y me prestaba atención. Como si una parte de mí que antes no existía hubiera aparecido de repente, sin anunciarse, sin pedir permiso, y se hubiera instalado en algún lugar profundo con la calma completa de algo que sabe que va a quedarse. Lo que no sabía todavía, lo que no sabría hasta la mañana siguiente, era que ella tampoco estaba durmiendo esa noche. Y que lo que no dormía en ella era exactamente lo mismo que no dormía en mí, la misma pregunta sin respuesta que ambas girábamos en el oscuro, cada una en su lugar, separadas por el promontorio y el camino del norte y todas las leyes escritas y no escritas del mundo. Solo que en ella esa pregunta llevaba mucho más tiempo sin respuesta. Y era mucho más grande. Y había aprendido, a fuerza de siglos, a sobrevivir con el peso de no tener respuesta. La pregunta que instalé esa noche, en el fondo más oscuro de mis pensamientos, era esta: ¿qué había visto ella en mis ojos en el momento exacto del toque, en el segundo en que mi mano tocó su mano y todas sus serpientes se paralizaron y el único sollozo en siglos se escapó de algún lugar dentro de ella? ¿Qué había visto que produjo ese efecto que nada en siglos había producido? ¿Y por qué, en todos los años que siguieron, nunca se lo conté a nadie? Pasaron 20 años. No volví al templo ese otoño, ni ese invierno, ni los años que siguieron. Obedecí, no porque mi padre me lo pidiera con palabras aunque me lo pidió, sino porque algo en el momento de la despedida había tenido la textura inequívoca de un final. Y los finales reales no se deshacen yendo de vuelta. Crecí. Aprendí el alfabeto que no era el nuestro. No porque nadie me lo enseñara, lo busqué, porque los símbolos de las paredes del templo habían quedado grabados en mi memoria con una precisión que no podía explicar. Los busqué en libros viejos en mercados de ciudades lejanas, en los márgenes de textos de estudiosos que habían intentado descifrar ese sistema antes que yo. Y letra por letra, símbolo por símbolo, descifré lo que había dicho siempre en las paredes del templo: quien la toca, se convierte en lo que ella es.
Medité esa frase durante años. Al principio busqué la amenaza externa, las serpientes, la inmortalidad, la capacidad de petrificar. Ninguna de esas cosas apareció en mí de maneras que el mundo pudiera detectar. Pero había algo que fui entendiendo tan despacio que para cuando lo entendí completamente ya era tan parte de mí que no recordaba haberlo adquirido. Una forma diferente de silencio, la capacidad de habitarlo sin llenarlo, de usarlo como herramienta en lugar de tratarlo como problema. Una relación diferente con el tiempo, no la impaciencia de quien siente que el tiempo se acaba, sino la quietud de quien sabe que el tiempo es el medio donde todas las cosas ocurren y que apurarlo no cambia lo que ocurre, solo cambia cómo llegas a ello. Una manera de mirar las pérdidas, cuando llegaron, y llegaron muchas, que no era indiferencia sino reconocimiento, el reconocimiento de que las pérdidas son el precio de haber tenido, y que la cuenta es siempre justa aunque nunca se sienta así en el momento exacto de pagarla. Mi madre había sido sacerdotisa del templo. Eso lo fui entendiendo poco a poco, armando las piezas de lo que mi padre nunca dijo directamente pero que estaba en los contornos de lo que evitaba, en los silencios específicos que dejaba en ciertos lugares de ciertas conversaciones. Mi madre la había conocido. La había servido, en el sentido más antiguo de esa palabra, que no significa obediencia sino dedicación, la manera en que alguien sirve a algo que considera más verdadero que sí mismo. Y mi madre la había tocado también. Eso lo supe cuando tenía 27 años, cuando mi padre estaba muriendo y encontró en la cercanía del final esa libertad extraña que da saber que ya no queda tiempo para proteger nada. Habló con la honestidad de quien ya no tiene nada que perder siendo honesto. Dijo, tu madre decía que el toque cambiaba lo que eras. No lo que hacías, no como te veías desde afuera. Lo que eras por dentro, donde nadie puede mirar excepto tú. Decía que era como si te quitaran algo pesado que no sabías que cargabas, un peso tan acostumbrado que lo habías confundido con tu propio cuerpo. Le pregunté, ¿y ella qué perdió? ¿Qué se llevó el toque de ella? Sus manos, tan grandes y acostumbradas a las redes y los remos, estaban quietas sobre la manta. Dijo, el miedo. Se llevó el miedo. Y con el miedo también se llevó la capacidad de quedarse donde era seguro cuando había algo verdadero en otra dirección. Tu madre nunca pudo elegir lo seguro después de eso. No por descuido ni por imprudencia. Porque algo en ella ya no reconocía la seguridad como argumento suficiente para no ir a donde tenía que ir. Entendí entonces que mi madre había muerto siguiendo algo verdadero. No en un accidente, no de enfermedad, sino yendo hacia lo que importaba aunque fuera peligroso, aunque el mundo entero le dijera que no. De la manera específica en que mueren las personas a quienes el miedo ya no detiene, hacia adelante, siempre hacia adelante, hasta que el adelante se acaba. 2 meses después de que mi padre murió, volví al templo. Era invierno. El camino del norte estaba resbaladizo con la yerba mojada y el suelo blando por las lluvias recientes, y el viento del mar tenía ese filo específico de los meses en que el mundo se recuerda a sí mismo que puede ser hostil sin que nadie le haya pedido que lo sea. Los olivos habían crecido en 20 años hasta que sus ramas se tocaban sobre el sendero formando una bóveda baja y retorcida de ramas sin hojas contra el cielo gris. Los mismos olivos que había rozado de niña cuando corría por ese camino con la ligereza específica de quien no sabe a dónde va porque no sabe todavía que importa saberlo. El interior del templo olía igual. Exactamente igual, sin concesión ni variación. 20 años no habían cambiado ese olor, y eso más que cualquier otra cosa, más que la arquitectura intacta o las inscripciones en las paredes que yo ahora podía leer, me confirmó que lo que vivía ahí no medía el tiempo de la misma manera en que yo lo medía. Para mí, 20 años habían sido la mitad de mi vida hasta ese momento, el aprendizaje de un alfabeto antiguo, la muerte de mi padre, ciudades visitadas y abandonadas, personas conocidas y perdidas, versiones de mí misma que habían existido y dejado de existir sin que yo pudiera retenerlas. Para este lugar, 20 años habían sido una mañana. Una mañana larga, quizás. Una mañana cualquiera. Caminé hasta el patio interior. Ella estaba ahí. Idéntica. No bien conservada para su edad, no ninguna de las maneras en que los humanos describimos la ausencia del envejecimiento como si fuera una versión extrema del envejecimiento bien llevado.
idéntica. La misma cara. Las mismas manos. Las mismas serpientes haciendo la misma danza lenta que yo recordaba. La misma lámpara encendida aunque era de día. La vasija de aceitunas en su lugar de siempre. Me miró. Yo la miré. Y en esos ojos verdes que pulsaban con esa luz tenue casi imperceptible, vi algo que no había podido ver a los 9 años porque a los 9 años no tenía las palabras ni la experiencia para reconocerlo. Vi el peso de haber esperado algo sin nombre durante un tiempo que no tiene nombre. Vi lo que se ve en los ojos de alguien que ha convertido la espera en modo de existencia porque era lo único que quedaba que hacer con ella, que ha aprendido a no llamarla espera para no nombrar lo que espera, para no hacer que lo que espera sea una cosa concreta que puede llegar o no llegar. Me senté en el borde del estanque. El mismo borde de siempre. El agua igual de quieta, reflejando el cielo de invierno, gris y sin nubes, un cielo que no prometía ni sol ni lluvia. Ella no dijo nada. Yo no dije nada. La higuera había crecido en 20 años hasta que sus ramas tocaban ahora 2 de las columnas del patio con la intimidad tranquila de quien ha decidido que ese espacio también es suyo. La misma higuera que nadie había plantado, que había crecido entre las piedras porque la vida encuentra los lugares donde puede, aunque sean los más improbables, aunque nadie los haya preparado para ella. Después de un rato, extendí la mano. Esta vez ella no se paralizó. Esta vez las serpientes no se detuvieron de golpe. Esta vez ella extendió también su mano, despacio, con la lentitud de quien hace un movimiento que lleva mucho tiempo considerando, que ha decidido finalmente que imaginarlo ya no es suficiente, que hay que hacer la cosa real aunque sea irreversible precisamente porque es irreversible, porque lo irreversible es lo único que cuenta de verdad. Su mano puso sobre la mía. La temperatura era exactamente la misma que la primera vez. La temperatura más ordinaria del mundo. Y lo que vi en sus ojos en ese momento, lo que había visto también la primera vez a los 9 años sin tener palabras para nombrarlo, lo que nunca le conté a nadie en 20 años porque no existían palabras del tamaño correcto para describirlo, no vi a un ser inmortal mirando a una mortal. No vi poder. No vi el abismo entre lo que ella era y lo que yo era. Vi lo que se ve en los ojos de alguien que durante siglos ha convertido en piedra a todo el que se acercó, no siempre porque quisiera sino porque era lo que ocurría, inevitablemente, sin que hubiera manera de querer diferente y que ese querer cambiara el resultado. Vi lo que se ve en los ojos de alguien que había olvidado, completamente y sin remedio, que ser tocada podía producir algo diferente a la destrucción de quien tocaba. Y cuando yo, aquella tarde de 20 años atrás, una niña de 9 años que no sabía nada de leyes no escritas ni de reinas inmortales, extendí la mano sin miedo, sin pedirle nada, sin venir a tomar nada de ella, lo que ella vio en mis ojos era la ausencia de todo aquello. La ausencia de la intención de tomar. La ausencia del miedo. La ausencia del cálculo de lo que podría obtener de este encuentro. Algo que simplemente venía. Sin agenda. Sin precio. Y eso, en siglos de historia, era lo único que nunca había ocurrido antes. Su mano apretó la mía. Suave. Con el cuidado exacto de quien lleva toda una eternidad aprendiendo que todo se rompe si aprietas demasiado, y que ha decidido, en este momento, arriesgarse a apretar un poco de todas formas. Afuera, el viento del invierno seguía siendo el mismo viento. El mar estaba donde siempre había estado, haciendo el mismo sonido contra las mismas piedras de siempre. El mundo no se transformó, no hubo señal de los dioses, no hubo trueno ni relámpago ni ninguna de las marcas dramáticas con que los inmortales señalan los momentos importantes. Solo 2 manos. Solo eso. En un patio donde una higuera sin origen seguía creciendo, con una lámpara encendida de día porque el hábito es más fuerte que la necesidad, con la vasija de aceitunas en su lugar de siempre. Y en eso, solamente en eso, en lo más pequeño y más ordinario de todos los gestos posibles, había algo que ni la inmortalidad ni el tiempo ni siglos de soledad habían podido construir con ningún otro material, el principio, real y sin nombre, de estar menos sola. Lo que nadie me dijo, lo que descubrí sola en los años que siguieron, es que la inscripción en las paredes del templo no era una advertencia. Era una descripción. Quien la toca, se convierte en lo que ella es.
Y lo que ella era, debajo de todo lo demás, debajo de las serpientes y la inmortalidad y los siglos y los muertos petrificados en las paredes del patio, alguien que todavía esperaba que el mundo fuera diferente de lo que le había enseñado a esperar. Alguien que, a pesar de todo, no había podido apagar eso completamente. Exactamente igual que yo. Exactamente igual que mi madre antes que yo. Exactamente igual que tú, si estás aquí escuchando esto. Hay memorias que cambian lo que eres por dentro, donde nadie puede mirar excepto tú. Esta fue la mía. Y después de contarla, ya no es solo mía. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad nos escuchas. Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.